Me he dado cuenta que a veces a muchos negros les cuesta ser radicales y decir lo que piensan. ¿Por qué? Porque al negro se le ha educado un poco en esa dinámica. No puedo decir lo que pienso porque a lo mejor puedo parecer un poco radical, me dirán que incito al odio. El negro tiene derecho, el africano tiene derecho a decir lo que piensa como lo hace el resto. Mi ruptura sería, por ejemplo, a nivel comercial. No es normal que por encima del 60%, del 80% del comercio de África es con el exterior y no entre nosotros. ¿Tú crees que ahora mismo, si esta ruptura se hace, digamos hoy sábado, día 25 de mayo, se hace hoy en día, ¿tú crees que África todavía no está preparada? No, yo creo que no es un tema de si se fueran los blancos moriríamos, no es un tema que ellos no se quieren ir y nosotros no tenemos fuerza para echarles. Y muchos preguntan, pero cada vez que se reúnen y se juntan un montón de negros, ¿por qué son incapaces, ¿vale?, de llegar a un acuerdo sobre los problemas que les confieren a todos? De ahí viene el problema. Debemos romper de manera rotunda con Occidente porque Occidente no nos aporta absolutamente nada. O sea, realmente el africano es el que puede vivir sin Occidente, pero Occidente no puede vivir sin África. ¿Qué pasa, gente afro? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Afropositivo, un nuevo podcast. Ya sabéis, estamos activos ahora mismo, traemos un nuevo podcast y el tema de hoy es un tema muy interesante, al menos me lo parece a mí, es un tema muy interesante, un tema que creo que os va a gustar. Y el título del tema que queremos tratar hoy es si África tiene que romper con el mundo occidental, ¿vale? Lo dejamos ahí, a ver cómo lo desarrollamos. Como ya empieza a ser un poco habitual aquí, tengo a mis dos tertulianos que ya empiezan a ser ya caras conocidas aquí en el podcast. A mi mano derecha tenemos al señor Mile. Que conste que soy de izquierda. aunque sea a mi derecha y de izquierda. Más al Castro. Aquí estamos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Ya te veo. Pues eso, señores, el tema es este, y empezamos con la pregunta, ¿vale? Vamos a empezar, yo quiero que me digáis sí o no, o si os parece que es posible o no es posible, ¿vale? ¿Creéis que es posible que estemos viviendo una época muy interesante o importante en la historia de África ahora mismo, con todos los sucesos que está pasando ahora mismo en África? Senegal, digamos un poco Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger. ¿Creéis que estamos viviendo una época interesante ahora mismo en África y no nos estamos dando cuenta? Si quieres, Chuster, ¿qué te parece? No, de entrada sí, yo sí que lo creo y algunos sí que nos damos cuenta, yo sí que lo creo. Pero no solo en África, a nivel mundial, lo que pasa es que dentro del mundo estamos nosotros que... Creo que es uno de esos momentos en los que se da que tienes la oportunidad de elegir camino. No es tanto que ahora se esté produciendo un cambio exactamente profundo, sino que estamos en la coyuntura que podemos elegir un camino. Estamos en el punto en que hay que elegir un camino y recorrerlo con la idea o con la esperanza, mucho trabajo mediante, de que nos lleve al sitio que más o menos todos queremos. En ese momento sí que creo que estamos. Creo que hay muchas pistas, muchas señales de que mucha gente lo quiere o alguna gente lo quiere hacer en la buena dirección, pero siempre aún resisten los que no acompañan, los que no ayudan, ¿sabes? Castro, ¿qué piensas? Sí, bueno, primero decir que yo no sé si es casualidad o cosas del destino, porque hoy es el Día de la Liberación Africana, 25 de mayo. Sí, ¿no? Claro, o sea que se fundó la verdadera, o sea, Unión Africana, no la que tenemos hoy en día, que son títeres de Occidente, la OUA, que se fundó en Addis Abeba en 1963 y por eso digo, casualidad o cosas del destino. Muchos dicen que las casualidades no existen. No existen. Por eso mismo, tratando ese tema, creo que hoy es el día idóneo para tratarlo, ¿no? Y si existen, que ayuden. O sea, yo creo que a la pregunta que has comentado, sí, desde mi punto de vista, debemos romper rotundamente con Occidente porque, o sea, todos esos años, Occidente no aporta absolutamente nada al continente africano. O sea, que sería mi respuesta rotunda. Pero empezamos ¿crees que estamos viviendo una época, una etapa muy importante? Un momento histórico. Un momento histórico para el futuro de África ahora mismo. Sí, la nueva era, entre comillas, yo creo que se está viendo los frutos
del trabajo de, ¿cómo lo diría?, de Marcus Garvey y compañía, ante Northern Main y compañía, ¿vale? Porque ha sido un proceso, porque mucha gente no está viendo el proceso, pero se están dando los frutos hoy en día. O sea, la rebeldía, ¿vale?, de Tchiani, digamos, Ibrahim Traoré, Sí. no es algo casual, ¿vale? ¿Por qué? Porque son herederos del trabajo de Sankara y compañía. Claro. La gente no lo tiene que ver como algo casual que ha surgido de repente de la noche a la mañana y tal y todo eso. Ha habido un proceso y se está viendo hoy en día. Yo creo que está habiendo cambio. La nueva generación africana está adquiriendo mucha conciencia y hay que recordar que tanto el imperialismo occidental, ¿vale?, como los negros alienados que están dispuestos a vender el continente africano a cualquier precio, deben entender que la era ha cambiado y la nueva generación no está dispuesta a seguir dando la otra mejilla. Perfecto, entonces para entender bien eso, al menos para abordar ese tema con un poco de, digamos, orden cronológico, yo quiero que empecemos, no desde el principio, porque mucha gente cree que África empieza desde el colonialismo, ¿no? Pero quiero que empecemos en la época de digamos, de la descolonización o la independencia de los países africanos, ¿no?, los estados africanos. Yo quiero que empecemos desde ahí. Y os hago la pregunta, ¿creéis realmente, qué es lo que pensáis que falló en la descolonización de África? ¿Vale? Yo presumo de que los dos pensáis de que la descolonización no fue como tenía que haber sido. ¿Qué es lo que creéis que pasó? ¿Y cuáles fueron los errores que creéis que los países, o al menos los dirigentes en esa época, cometieron en la descolonización de África? Si quieres... En mi caso presumes bien. Creo que la descolonización se hizo mal. Pero bueno, primero la descolonización se hizo mal básicamente porque hubo colonización. Lo que nunca debió haberse producido fue colonización. Pero bueno, esta pregunta es larga. Vamos a hacer un poquito de contexto histórico. A finales del siglo XIX se reparte en África en Berlín, lo cual no quiere decir que los europeos empiezan a estar en África en ese momento, ya estaban. Sí. Lo que pasa es que la conferencia de Berlín un poco da oficialidad. ¿Me entiendes? Dice, bueno, tú me vas a respetar este trozo y yo te voy a respetar este trozo. Deja de ser un open game, ¿sabes? Para hacer al menos solo para ellos, ¿eh? Sí. Ahí nosotros no pintábamos mucho. Nada. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que avanza el tiempo y a la primera mitad del siglo XX ocurren tres cosas principales, Primero, la Primera Guerra Mundial, que básicamente se produce porque Alemania empieza a ser también una potencia industrial y dice que él también quiere jugar. Aquí no solo pueden mandar Francia e Inglaterra, yo también quiero mi parte del pastel, que ya estaba, lo que quería más. Dicho mal y pronto, eso es lo que provoca la Primera Guerra Mundial. Luego viene la crisis económica del 29, que es el crack del 29, que en los años 30 se globaliza. Y ¿por qué es importante esto? Porque principalmente Francia e Inglaterra empiezan a sufrir precariedad, cierres de fábricas, un poco como la crisis de 2008, sí. Se globaliza. Y eso hace que colonizar in situ ya no sea tan atractivo. ¿Me entiendes? Ya empieza a ser no rentable. Sí, ya no, ese negocio ya no Exacto. daba fruto. El tercer elemento es la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la crisis, los partidos clásicos, la burguesía clásica no da respuesta a su ciudadanía europea y surgen nacionalismos exclusivos. Máximos exponentes Hitler y Mussolini, ¿no? Otros más, pero fundamentalmente eso. Y eso acaba explotando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que los soldados africanos de las colonias europeas van a librar esa guerra bajo la bandera de sus metrópolis, ¿vale? O sea, hay un montón de negros liberando París, lo que pasa es que no salen en los libros de historia, pero liberan París. Cuando se acaba la guerra y gana el bando Francia, Inglaterra, Estados Unidos, exacto, gana ese bando, entonces claro, se produce una especie de intelectuales africanos bien formados a la occidental, que ya tienen los ojos mucho más abiertos, y soldados que han ido a una guerra en la que hemos ganado en nombre de la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Si eso es verdad, será más verdad todavía que nos la concedan a nosotros también. Ese es el viento de cola que permite que
África y también muchas partes de Asia se empiecen a independizar. ¿Qué es lo que pasa? Que quien domina nunca suele querer soltar el dominio. Eso no, o sea, además, si encima tengo mano de obra gratis, recursos naturales gratis, recursos energéticos gratis, eso la gente no lo suele querer soltar fácilmente. Pero era imposible, o sea, el espíritu del tiempo empujaba a que soltaran a África, al menos formalmente. Y se ocuparon en muchos casos de que fueran los, como he dicho antes, los más incapaces los que ocuparan los primeros puestos. Con todo, hubo muchos líderes africanos que tenían la visión, una cosa característica, para mí lo más rescatable, lo que tenemos que ir a buscar cuando hablamos del periodo de la descolonización, los años finales de los 40, los 50, los 60, lo que tenemos que rescatar es que había muchos líderes, siendo cierto que también había gente de opinión contraria, había muchos líderes, primero, que tenían la idea clara de liberar a sus pueblos y la tenían junto con la idea de liberar todo el continente. Vinculaban la libertad de su propia nación, de su propio país, con la liberación de todo el continente. Eso es para mí el mayor legado, los Nkrumah, los Kenyatta, los Nyerere, que nos han legado. Entonces, ¿pero qué crees que hicieron mal? ¿Qué crees que esta gente hizo mal para que al menos la descolonización no llegara a ser realmente lo que hubiéramos creído que fuera? Que no ganó la tesis de los que defendían que después de descolonizarnos nos unamos. No ganó esa tesis. Por hacerlo corto, el primer país del África subsahara, el África nuestra, el África negra, que se independiza es Ghana, si no me falla la memoria, del 57. Sí. En el día de la independencia de Ghana, Kwame Nkrumah hace un discurso en el que básicamente viene a decir que la independencia de Ghana no es nada si el resto de África no se libera. ¿Vale? Repite varias veces ese discurso. 2 o 3 años después, me puede fallar la memoria, se produce una cosa que para mí es definitoria. En Casablanca pues, hacen una cumbre de líderes africanos que sostienen la tesis de vámonos a unirnos ahora mismo, ¿vale? En 61 o una cosa así. Vamos a unirnos ahora mismo. Y uno de los argumentos que utiliza Nkrumah para explicarlo es decir, mira, primero, si tú te acabas de subir al poder, te puedes acomodar, te puedes corromper y luego no vas a querer soltarlo. Aparte, que el que anteayer era nuestro explotador va a aprovechar eso para seguir fragmentándonos. O sea, unámonos ya. Paralelamente, en el mismo momento que se estaba produciendo esta reunión, en Casablanca estaban Molimo Keita de Mali, el de Argelia, que creo que era Ben Bella, Abdel Nasser de Egipto y algunos más. Eran un grupo en Casablanca. Otro en Monrovia, que decían, queremos unión, pero gradualmente, vamos poco a poco. Y esos estaban auspiciados por potencias occidentales, que decían, si no está mal que os unáis... ¿Queremos la independencia o...? Que los países sí, pero poquito a poco, no hay que correr. El Haile Selassie, el de Tanzania, el Nyerere, todos estos. Y esa tesis fue la que ganó. O sea, la Unión Africana que vemos hoy, la Unión Africana que vemos hoy es el resultado de que ganaron los que yo digo los malos. Ya sé que son africanos. Los integrados. Sí, esa... Y más o menos creo que podía haber fallado muchas cosas, pero esencialmente fue eso. Después de esas 2 reuniones, hicieron una conjunta en Etiopía, que creo que es lo que él señalaba antes, que se fundó la Unión Africana ese día. La OUA, sí, en 1963. Todos ellos hicieron discursos razonablemente buenos, ¿vale? En el sentido de que tenemos que unirnos, vamos a hacerlo bien, etcétera, etcétera. Pero ya había ganado la tesis de los gradualistas, de los del poco a poco. Pero en ese discurso Nkrumah dijo una cosa, dijo, encerrémonos aquí y no salgamos hasta que no tengamos un ejército común, un gobierno común, una moneda común y no elijamos una capital para África. Y algo que habla bien de él no eligió Ghana, no eligió Accra, dijo, yo propongo Bangui, Centroáfrica, o Kinshasa, en entonces Leopoldville, ¿vale? Pero estoy abierto a que si alguien ve otra, que lo diga. Yo pienso que el hecho de que no ganara la tesis de Nkrumah
o el grupo de Casablanca y que ganara la tesis del grupo de Morovia, creo que ahí explica bastantes de nuestros males a día de hoy. Eso es por ahí, yo creo que podríamos ir por ahí. Castro, ¿qué crees que hicimos mal? O al menos hicieron mal los líderes, los que llevaban todo esto en esa época. ¿Qué hicieron mal para que la cosa esté como está ahora mismo? Sí, yo siempre digo que la esclavitud no se abolió, simplemente cambió de táctica. Y, o sea, viendo un poco lo que es la génesis de la mentalidad actual de muchos africanos, muchos mayores se puede ver hoy en día que son producto, ¿vale?, de un traumatismo postcolonial. O sea, no es que se hicieran cosas mal, sino que creo, porque a raíz de, yo creo que os suena la carta de Willie Lynch en 1712, una de las formas para desestabilizar una sociedad es dividirla. Correcto. ¿Vale? De ahí viene el divide y vencerás. Fragmentarla, ¿vale?, en etnias, en los más altos, los más bajitos, los más claros, los más inteligentes, entre comillas, ¿vale? Y también dividían a los negros por plantación y había confrontación, ¿sabes, no? Por eso es muy difícil que hoy, se puede ver hoy en día, en 2024, es muy difícil juntar 50, 100 negros, ¿vale?, y que funcionen dentro de un marco ideológico. Y es lo que se vio claramente, lo que comentaba Schuster, se pueden reunir, ¿vale?, 10, 20, 30 negros, aunque deseen exactamente lo mismo, ese traumatismo postcolonial sigue trabajando las mentes de muchas personas negras. Por eso es muy difícil ver hoy en día que podamos todos funcionar, ¿vale?, dentro del marco, o sea, organizativo al que me refiero, ¿vale?, y enfocar nuestros problemas en una misma dirección. O sea, imagínate, hablamos de los años 1960, 1970, y en 2024 sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, reúnes un montón de activistas y no son capaces, ¿vale?, de enfocar sus problemas en una misma dirección. Reúnes un montón de políticos y les pasa exactamente lo mismo. Reúnes cualquier grupo de jóvenes y sigue pasando lo mismo. Y muchos preguntan, pero cada vez que se reúnen y se juntan un montón de negros, ¿por qué son incapaces, ¿vale?, de llegar a un acuerdo sobre los problemas que les confieren a todos? De ahí viene el problema. O sea, entonces, la carta que estaba hablando antes, ¿qué hizo Willie Lynch intentando convencer al resto de colonos para dominar a los negros? Lo que decía, fragmentar las sociedades, ¿vale?, y generar odio, envidia, diferencias, y el hecho, si os fijáis muy bien, hay un montón de negros que te pueden decir, yo no voy a sitios de negros, ¿vale?, yo no voy a bares de negros, yo no voy con negros, ¿por qué? Porque lo ven como una evolución. Lo ven como personas que, bueno, si dejo de ir con negros, ¿vale?, el hecho de que yo no me fíe de otros negros me dará oportunidad de poder subir. Por eso somos incapaces de organizarnos, ¿vale?, y construir algo sólido. De ahí viene justamente lo que está hablando Schuster, que en esa primera reunión, incluso en la segunda, eran incapaces de ponerse de acuerdo, porque veías un bando de Fueboañí y compañía y el bando de Nkrumah, ¿sabes, no? Y justamente ganaron el típico esclavo, como decían, el esclavo de la casa, que aunque el amo le libere, siempre volvía y decía al amo que es incapaz, ¿vale?, de liberarse solo. ¿Por qué? Porque el síndrome del Salvador Blanco sigue funcionando en la mente de muchos negros. Es así, por eso muchos se aliaron a Occidente, porque piensan que Occidente es nuestra salvación. Y el tiempo nos ha demostrado que es imposible. Pero Occidente no va a salvar nunca el continente africano. ¿Sí crees que básicamente lo que se hizo mal es que no se cortó de raíz la relación entre No se África y cortó Occidente? ni se ha cortado. Ni se ha cortado. Sí. Bueno, ya, si no se cortó en ese momento, lo que significa que todavía Sí. estamos arraigados con ello. De ahí viene la pregunta que has hecho, hay que cortar ese cordón umbilical. Sí, por- No, yo no creo que sea un tema de cortar. Cortar en el sentido que no nos hablamos más con vosotros, no. Era un tema de que cuando venga quien sea de fuera, tú vas a hablar con uno. Y ese uno es que hemos elegido todos para que nos representen. No va a pasar esto de que si bajas a Sudáfrica, metes un gol a Egipto. Si empiezas por Egipto, metes un gol a Sudáfrica. No. Tú vas a venir aquí, tú quieres comerciar, vamos a comerciar. Pero si quieres comprar algo que está en Sudán, nos lo vas a pagar a todos. Vamos a decidir qué precio le ponemos todos. Lo vamos a decidir nosotros. Se trata de que, por poner un ejemplo un poco más actual, ahora cuando se produce la descolonización de los países que estaban bajo la órbita de Francia les hace firmar un pacto
en virtud del cual ellos tienen que pagar una deuda por la infraestructura que dejó Francia en esos países. Eso es lo que explica que el 85% de la riqueza anual del año de esos países está en los bancos franceses. Sí. Eso es lo que explica que el franco CFA sea una moneda que su convertibilidad la avala el Banco Central francés. Eso es lo que, pero está escrito, hay un documento escrito que todos tuvieron que firmar. Francia tiene derecho a poner bases militares en esas zonas donde quiera. Por eso tenemos la gendarmería, que si no sé qué... Si Francia entra en guerra con quien sea, esos países tienen la obligación de ir a ayudar. Un montón de... Pero ¿quién, el que firmó esto? ¿En qué estaba pensando? Yo creo que no firmaron. Bueno, pero rige. O sea, ese pacto rige. Hombre, da igual que allá no hayan puesto... Yo no sé si hay boli o no hay boli, pero... sobre blanco, tío, pero rige. si rige Entonces, Sí, porque con el simple hecho de que... lo que has comentado antes, ¿no? La conferencia de Berlín, hayan repartido África como un trozo de pastel sin ni un solo africano encima de la mesa, ya demuestra claramente, que ¿vale? Que quieras o no, al fin y al cabo... Sí, pero la conferencia de Berlín fue a finales del siglo XIX y esto fue a mediados del siglo XX. A donde yo quiero ir, el ejemplo que yo quiero poner es ese pacto, ni un solo país africano por sí solo no lo puede romper. ¿No entiendes? No puede revertir esa correlación de fuerza. Por eso es bueno que se vayan juntando poco a poco Mali, Burkina, para ir, si la distancia, si la diferencia de fuerzas así, ir haciendo así, poco a poco, poco a poco. Sí, pero a lo mejor cuando dices que ningún país africano lo puede romper, mucha gente no lo puede llegar a entender, pero hay ejemplos palpables, ejemplos de gente que han intentado hacerlo y han acabado muertos. Correcto. O sea, por eso digo que no pueden, porque no tienen fuerza solos. A eso me quiero referir. No, porque la gente a lo mejor van a creer que no, lo dices así, pero danos un ejemplo. Los Tomás Sankara, el Laurent Gbagbo. Y más que pacto lo llamaría imposición. Claro, es una imposición, es una porque imposición. Muchos lo que el nombre siguen oficial pensando es pacto realmente colonial. que hubo pactos y firmaron y tal. Fue imposición total, directamente. Sí. Vale. Entonces, ¿realmente vosotros creéis ahora mismo? Vamos a volver otra vez en lo que es lo que está pasando en África ahora mismo, con esta pequeñita revolución que está pasando, el tema de... ¿El Sahel? Sí. Senegal, Burkina Faso, Níger y todos esos países que más o menos se están aliando un poco ahí. Vamos a volver ahí. Pero, ¿vosotros creéis que África debería romper con Occidente, con el mundo occidental? Vamos a ponerle, ¿no? Escoger cada uno de los que queréis, de los dos, coger el adjetivo o la palabra que queráis. Tenemos que romper, desconectarnos o independizarnos en plan, o digamos, ser autónomos, digamos, como... ¿Qué es lo que vosotros, cada uno podrá dar su opinión, vale? Tenemos que romper, desconectarnos o ser autónomos de Europa. Castro, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que más o menos África esté en la posición que queremos que esté? Yo, como comentaba antes, ¿no? Sí. De hecho, la pregunta que estaba haciendo, cuando un negro hace un buen diagnóstico y analiza el origen del problema, la respuesta que te dará es un sí rotundo, de que hay que romper de manera rotunda, ¿vale? Porque entendiendo el tema de la acumulación primitiva, que no se puede entender la revolución industrial y el capitalismo sin la sangre de los negros, ¿vale? Luego, la esclavitud, el colonialismo, neocolonialismo y el imperialismo que vemos hoy en día. Simplemente lo han ido cambiando de nombre, pero nada ha cambiado absolutamente. Entonces, cuando en el otro podcast comenté que los negros y los blancos no pueden cohabitar. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo paradigma y no ven no tenemos la misma visión sobre el mundo. O sea, ellos siempre van a ver el mundo, ¿vale? Y a los negros como personas a las que hay que dominar, ¿vale? Como personas que tienen una subcultura, como personas que para realmente ser considerados personas, deberíamos asemejarnos a ellos. Entonces, el hecho de que tengamos una relación, entre comillas, ¿vale?, de amo y esclavo con el europeo, y el europeo después de tantos años no lo ha cambiado, yo diría que debemos romper de manera rotunda con Occidente, porque Occidente no nos aporta absolutamente nada. O sea, realmente el africano es el que puede vivir sin Occidente, pero Occidente no puede vivir sin África.
Pero hoy en día cuando lo dices, dicen que no, los africanos son lloricas, son victimistas, simplemente ¿por qué? Porque ellos lo han legitimado y quieren que los negros lo legitimen con esas falsas teorías diciendo que si ha habido esclavitud en África es porque los negros han venido a otros negros. O sea, ¿cómo se le puede caber en una cabeza a un negro que empezó a ser persona a raíz de cuando se cruzó con una persona blanca? O sea, porque hay muchos negros que han adoptado ese discurso diciendo que África va mal por otros africanos. Y se está diciendo claramente que no ha cambiado absolutamente nada, simplemente lo han ido cambiando de nombre, se ha adaptado a los momentos presentes, ¿vale? Y no han quedado obsoletos en cómo funcionan, o sea, con los africanos, ¿no? O sea, por eso digo, para no alargarlo, mi respuesta es ruptura rotunda con Occidente, porque Europa no nos aporta nada, Estados Unidos no nos aporta nada, ¿vale? Y no nos van a aportar nada nunca porque funcionan así y no van a cambiar. Y no como, digamos, ya no te quedas en plan, no puede ser, a lo mejor hagamos como el Brexit digamos, el Reino Unido. Ruptura total. Por eso yo apoyo la postura de Goita, ¿vale? E Ibrahim Traoré, que varias veces ha habido intentos, como se puede ver. Ha habido varios intentos de golpe de Estado y él todos los días tiene un discurso claro sobre el tema, porque me he dado cuenta que a veces a muchos negros les cuesta ser radicales y decir lo que piensan. ¿Por qué? Porque al negro se le ha educado un poco en esa dinámica. No puedo decir lo que pienso porque a lo mejor puedo parecer un poco radical, me dirán que incito al odio. El negro tiene derecho, el africano tiene derecho a decir lo que piensa como lo hace el resto. Entonces, a mí me mola el discurso de Ibrahim Traoré. No te va a dar un discurso ahí súper, entre comillas, intelectual, ¿vale? Buscando palabras complejas para desviar la atención. Te dice claramente, nos quieren invadir y tú tienes que defender tu país porque estos no vienen aquí para negociar absolutamente nada. Entonces es eso, para la palabra Juster, ruptura total con Occidente porque no nos aportan nada. ¿Usted qué piensa? ¿Estás de acuerdo o...? Esencialmente sí, pero me faltan matices. Quiero decir, ¿cómo lo haces? O sea, que rompemos, sí, pero ¿cómo lo haces? Porque, wow, Ibrahim Traoré, con el que yo también estoy de acuerdo, lo que hace es, primero, la alianza que tienen con... Gracias. La alianza que tienen entre Burkina, Mali y Níger, el embrión de esa alianza preveía un posible ataque militar en la zona del Sahel y dijeron, nos juntamos los tres y lo defendemos. Si tú decides que dejas de comprar, que eso también forma parte del pacto, que todo el armamento militar de esa gente y sus oficiales tenían que pasar por escuelas de Francia. Si tú decides que dejas de recibir suministro de Francia, te vas a Rusia a buscarlo, que es con el que ellos se entienden ahora. ¿Qué quiero decir? Con alguien te tienes que entender para funcionar, ¿me entiendes? Para mí, mi forma de ruptura, o sea, si dependiera de hacer así, yo estaría en el rompamos ya. Pero como cuando tú rompes te tienes que quedar con algo para funcionar, mi ruptura sería, por ejemplo, a nivel comercial. No es normal que por encima del 60%, del 80% del comercio de África es con el exterior y no entre nosotros. Mi forma de ruptura es ir vaciándolo de fuera y llenándolo de dentro, poco a poco, hasta que estemos en la posición de fuerza de poder imponer, porque todo esto se reduce a un tema de correlación de fuerzas. Tú decides que yo no me hablo más contigo si puedes. Si tienes fuerza para hacerlo, si no dependo ni de tu comida, ni de tus armas, ni de tu nada, y tú no puedes venir aquí a hacer lo que quieras. Si yo tengo fuerza para pararte, rompemos. Si no la tengo que hacer lo que puedo hacer. O sea, la respuesta en realidad a tu pregunta es, tenemos que hacer todo lo que podemos hacer ahora, para hacer hoy que es sábado, para que el sábado que viene seamos menos dependientes de Francia, y al otro menos, y al otro menos. Pero hay que partir de una realidad concreta, que si hay tropas de Francia ahora mismo en el Congo no tiene capacidad para echarles. Esto es así, eso es objetivo. No tenemos esa capacidad. Entonces, hay que intentar cambiar la relación de fuerza hasta que estemos en la posición de decir, vale, vosotros ya no venís más. ¿Me entiendes? Eso es así, y eso pasa por alianzas entre dos países. Si hay un país que está un poco más tecnológicamente avanzado, pongamos una fábrica de armas ahí, por ejemplo. Si hay un país que está, yo qué sé, más avanzado en hacer tomates, hagamos los tomates de ahí y no vayamos a buscarlos no sé dónde. Cuando estemos en posición de depender en buena medida de nosotros, ya iremos diciendo, ya no hace falta que vengáis. Y ya podemos romper. ¿Y tú crees que ahora mismo, si esta ruptura se hace, digamos hoy sábado, día 25 de mayo, se hace hoy en día, ¿tú crees que África todavía no está preparada? No, yo creo que... No.
no es un tema de si se fueran los blancos moriríamos, no es un tema que ellos no se quieren ir y nosotros no tenemos fuerza para echarles. Yo no digo que si se fueran nos moriríamos de hambre, no. Lo que digo es, el mundo... Ellos no se quieren ir y nosotros no tenemos esa capacidad de echarles. Claro, el primer paso es ir trabajando en integración, porque la fuerza está en juntarnos todos. Cuando África, por simplificarlo, cuando antes hemos dicho, perdió la tesis de Nkrumah y ganó la tesis de los Haile Selassie. Si recuperamos eso, si eso hubiera triunfado entonces... No sé cómo lo habrían hecho, yo no soy un técnico economista ni no sé qué, pero seguro que hoy estaríamos en una posición mejor para que no venga Francia o quien sea a dominar. Seguro. Yo Eso es lo que quiero decir. Sí. ¿Qué piensas? Yo creo que es como digo, ¿no? Y ya lo dijo Cheikh Anta Diop en una conferencia. Si quieres dominar a un pueblo, primero les tienes que eliminar intelectualmente, culturalmente y espiritualmente antes de eliminarles físicamente. Yo creo que ahí está el problema del continente. Porque muchos africanos, aunque les des armas y herramientas para salir adelante, el hecho de que no tengan, ¿vale? Y no enfoquen sus problemas en una misma dirección, siempre nos va a debilitar. ¿Sabes, no? ¿Por qué siempre? Y de hecho, si os fijáis muy bien, muchas personas, ¿vale? Y muchos mayores en nuestros países siguen pensando que la prosperidad de un individuo vendrá a raíz de que tenga muchas carreras. ¿Por qué? Porque nos han educado, ¿vale?, en un sentido individualista que procede de Occidente. Cuando el africano tiene una filosofía Ubuntu, en plan yo soy porque somos, ¿sabes, no? Entonces, era muy difícil que no fracasase la primera reunión de la Unión Africana, claro, porque por justamente lo que estaba comentando. Cada negro hoy en día, ¿vale?, vive un poco disperso y en su mundo. Muchas personas te dirán, bueno, yo, el hecho de que tenga mi casa, mi trabajo, mi coche y mis cosas, yo ya no tengo nada que preocuparme. A mí me va bien. Las demás comunidades no funcionan así. Por eso cuando se habla de comunitarismo de manera radical, muchos no dicen, joder, tal, no sé qué, es que incitáis al odio, siempre estáis igual y tal, pero los demás nos han demostrado que antes de darles armas, ¿vale?, y dinero, primero tienen claro que miran primero por ellos. El negro tiene que aprender a mirar primero por el negro, decirlo claramente, sin rodeos, sin miedo a caer mal, ¿vale? Porque yo os lo sigo repitiendo, por muchas estrategias que tengamos, sí, el hecho de que sigamos teniendo gente a nivel interno, que de hecho ese ejemplo siempre lo doy. Tú puedes venir a España, ¿vale? Le das $1 millón $1 millón a cualquier español y les dices, vale, nosotros queremos invadir España, te pagamos $1 millón. Yo te aseguro que cualquier español, aunque viva mal, te va a mandar a la mierda. En Francia igual. Pero en nuestro continente sigue pasando que a cualquiera se le puede financiar para desestabilizar la zona. Ahí está el problema. Es decir, nos pueden dar armas o lo que sea, pero mientras no rompamos, ¿vale?, con ese traumatismo postcolonial, ¿vale?, y esa mentalidad, porque fíjate, el estudiante africano sigue creyendo en la teoría del retraso. Cuando tú crees en la teoría del retraso, vas a idealizar la forma de funcionar en la persona que te ha colonizado. ¿Qué dice esa teoría? La teoría del retraso en el sentido de que nosotros solo podemos avanzar si copiamos al colono. Es decir, te han convencido que tú eres un pueblo que ha sido colonizado, civilizado y que antes no vivía en una civilización, te han dado una lengua, te han dado una formación académica, entre comillas, y te han dado una visión del mundo que no es tuya, propia. Entonces, cuando te desvían de tu visión, ¿vale?, yo diría prácticamente que no puedes progresar. ¿Por qué? Porque se puede ver, no existe un solo pueblo en ese mundo que haya progresado fuera de su patrimonio cultural. Y se le repite eso constantemente a la comunidad negra y muchos siguen siendo negacionistas y el resultado lo vemos hoy en día. ¿Cuál es el resultado de las personas negras en cualquier lugar del mundo donde vivan? Siempre lo digo. Son personas de cuarta clase y son los que menos controlan la economía, no tienen, como digo siempre, ¿no?, su propia narrativa, su propia visión, es decir, viven pendientes de lo que el otro piensa, viven pendientes de la aprobación de los demás y muchos viven pendientes de que algún día llegarán a hacer como los demás. Entonces los negros que somos radicales diciendo claramente que a nivel intelectual, cultural y todo lo demás, yo no quiero parecerme a Occidente, porque no tengo nada que ver con Occidente, ¿sabes? Por eso ves a muchos negros que hablando su lengua incluso les da vergüenza hablar su lengua. Por ejemplo, en el autobús
Ves, no, joder, Chaco, joder, están hablando y tal. Y lo digo siempre, yo cuando entro a lo mejor en un directo, en TikTok o en Instagram, si entro saludando en fan, yo siempre lo digo, Ambola Nangta y Minen Vatal y todo eso. Hay como una reacción de, joder, en castellano, tío, nos ofendes, tío. ¿Sabes, no? Como digo, al fin y al cabo, ese traumatismo, sea postcolonial, sigue anclado en la mente de muchas personas negras. Y eso nos impide avanzar. Bueno, puedo estar esencialmente de acuerdo con lo que dices, pero sigo, no sé si lo has dicho en contestación a lo que yo he dicho, pero yo lo que quiero decir es, sí, tenemos que, básicamente lo que tú dices es descolonizar primero las mentes y luego todo lo demás. Es el primer paso. Y luego todo lo demás. Pero es que ese descolonizar las mentes también pasa por empezar a crear modos de integración, de unidad entre nosotros. Es decir, cuando yo pertenezco a una generación de cuando fuimos acabando bachillerato, estaba bastante de moda que muchos chicos se fueran a Ghana a estudiar, ¿no? Sí. También puede ocurrir, rescato un poco la tesis de Nkrumah, también puede ocurrir que hagamos un plan de estudios general, donde contemos nuestra historia. La mayor parte, yo no he estudiado en Camerún ni en ningún sitio, pero si veo cómo estudié yo en un instituto de Guinea, puedo hacer una asimilación, quizás no exacta, de que en Camerún también estudian historia de Francia y aquí ahí nos enseñan los ríos de... ¿Qué has estado en Camerún? En Camerún la mayoría de libros, ¿vale? O sea, te enseñan todo de Francia, Bélgica y tal. Entonces, África muy poco. Como nosotros en Guinea. Entonces, de España. Lo que sí que a mí no me gustan los nacionalismos en términos de conocimiento. Yo creo que el conocimiento hay que irlo a buscar donde esté. Creo que el pecado no está en que te enseñen a leer a Cervantes. El pecado está en que no te enseñen a leer a Donato Ndongo o a Chino Achebe. Ese es el pecado. El pecado no está en que tú sepas lo de fuera, porque también es poder o fuerza o conocimiento saber qué pasa afuera. El pecado es que te enseñan lo de fuera y te hacen permanecer completamente ciego a tu historia, a tus raíces, a tus conocimientos, a lo que tú has sido. Ese es el error y no lo hemos cambiado en 60 y pico años. Claro, ¿Entiendes? y el pecado está en que nos vengan a poner a un Quijote Bantú, claro, antes que a Eguimandong. Exactamente. Es el resultado. Uno de los grandes personajes el resultado de lo que estamos hablando. Es más, lo más cercano que yo he estado en Guinea de tener este tipo, digamos, de educación, era curiosamente con una mujer blanca, la mujer de, creo que era Jovon Federico, era rusa. Esa mujer era bióloga. Y cuando nos explicaba yo que hacía antioxidantes y esas cosas, ponía ejemplos de contritis, de no sé qué tal, porque cuando te hablaban de mercurio y no sé qué, tú estabas ahí, te lo intentabas imaginar y no había manera. Pero si tú me dices contritis, digo, joder, tío, lo tengo al lado. Voy a mi casa y encuentro una... ¿Entiendes? Exactamente, y es más fácil entenderlo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero insisto, pasa por empezar a hacer pequeñas alianzas, las zonas de África donde por lo que sea tengan más acumulación de historia africana y tal, mandemos a los chavales allá a estudiar a África o hagamos un plan educativo generalizable para toda África. Empecemos a cambiar la mente desde ahí, pero no hay que perder la perspectiva de que o estamos juntos o nos van a partir la boca por separado a todo. Es así. Sí, incluso yo voy incluso mucho más allá de algo estrictamente académico. ¿Sabes, no? Yo siempre digo que para acabar con esa inconsistencia intelectual debemos tener un discurso radical, porque muchos lo ven mal. O sea, yo creo que el discurso suave no ha servido hasta hoy en día. ¿En qué sentido? No, pero cuando dices radical, la gente cree que tú vas a un extremo. Sí. Es como, cuando se dice radical, es como un extremo y la gente lo toma como algo negativo. O a lo mejor lo que tú quieres decir con un discurso, o sea, directo, claro, o sea, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí. Porque no es que lo vas a decir insultando. Sí, si a un chaval le dices, tienes que estudiar mucho, tienes que estudiar la historia africana para hacer avanzar tu país y tal y todo eso, en realidad no le estás despertando. Tienes que ser claro con él y decirle, ¿vale? Si tú no te mueves, Occidente seguirá matándote. Con claridad. Sí, suena un poco así, pero es la realidad. Claro, es que ya, por eso, no hace falta que grites, que le diga, no, pero lo claro, así para que lo... con claridad, en plan, si tú no te mueves, ¿vale? Si no mueves el culo, Occidente seguirá matándote. Como comentaba Tomás Sankara, hay varias formas hoy en día de asesinar a gente. Y Occidente lo que practica son asesinatos técnicos. Hoy en día ya no necesitan abiertamente bombardear, sino que lo podemos ver.
en Sudáfrica con la organización Saima y todas estas compañías, ¿vale? Que iban al continente, en toda la zona de Angola y compañía, ¿vale? En la época de Savimbi y tal y todo eso, muchos reconocen que llevaban sueros para inyectar VIH, ¿vale? A la población, ¿sabes, no? Muchos lo reconocen. O sea, hay un documental donde un miembro de Saima lo comenta, lo dice claramente, que yo he participado y he sido una persona que lleva más de 20 años desestabilizando esas zonas. He formado parte de eso. Es decir, que nuestro único objetivo es que África no se levante, que la gente se enferme. Porque cuando físicamente, ¿vale?, reducen la esperanza de vida de la gente, te están matando. Y luego nos van a hablar de derechos humanos. Que si la Declaración de Derechos Humanos... tal. Al fin y al cabo, la Carta del Imperialismo, como sabéis, hoy en día sigue funcionando y sigue vigente. ¿Sabes? El único objetivo de ellos es... Nosotros, si no legitimamos, ¿vale?, el funcionamiento de tu país, no podemos darle validez a nivel internacional. Entonces te vamos a invadir. Si pones un presidente que no está de acuerdo con nuestra forma de funcionar, aunque sea una persona que ha sido elegido, o sea, de manera legítima por la población y va a aportar grandes cambios, nos da absolutamente igual. Ya se vio como ocurrió entre Gbagbo y el presidente actual. Sí. O sea que ellos llevaron a la CPI a Gbagbo. ¿Por qué? Porque quería una ruptura y decían, bueno, o sea, Alassane Dramane Ouattara es el legítimo, pues es el que tiene que estar porque lo dicen ellos. ¿Sabes, no? Por eso hablo del discurso radical. O sea, o radicalismo o nada, así de simple. No, por eso también es muy importante, perdona Luis, por eso también es importante que cuando surgen líderes como Ibrahim Traoré, y yo tengo o quiero tener una cierta esperanza en Burkina Faso, los pueblos los arropen, ¿sabes? Porque no pueden solos, no pueden solos. No. Yo sinceramente no creo que solamente los pueblos, o sea, si dejamos que el pueblo de Burkina Faso arrope a Ibrahim Traoré, joder, si es solamente el pueblo de Burkina Faso, Francia puede ir tranquilamente y acabar con él. No. Son las pequeñitas alianzas que tú siempre comentas, ¿no? Si Ibrahim Traoré tiene al de digamos, al de Senegal, al de Níger y al de Mali, bro, yo creo que Francia lo va a pensar una vez y media para ir a atacarle. Sí, y por eso digo que sus pueblos los arropen, o sea, que no se queden en el regate corto de, yo qué sé, no sé quién puede ser un opositor a Ibrahim, pero imagínate que hay uno, hoy no ha venido al Parlamento a decir no sé qué, y luego medio país diciendo lo mismo. No, hay que unidad de acción, mínima unidad de acción, poco a poco. Sí, eso es y de hecho, cuando quieren hablar de la supuesta desorganización del continente, nos dan ejemplo, ¿no?, en plan diciendo Europa, ¿vale? Pero solo cuando surge Ibrahim, ¿eh? Sí, digo, corrupto hay que echarle rápido. A nivel general, ¿vale? Muchas personas dentro del continente y fuera, los de la diáspora, siempre tienen a Occidente como modelo, diciendo, bueno, tienen libre circulación, se organizan bien, y podemos ver que al fin y al cabo en Occidente han tenido más guerras intracomunitarias, mucho más que nosotros, ¿sabes, no? Sí. O sea, el problema que tenemos es que no sabemos la historia. Cuando quieren culpar y decir que los africanos tienen guerras étnicas y todo lo demás, yo siempre digo, o sea, yo no sé por qué la gente mezcla todo. Nosotros podemos tener diferencias intracomunitarias como puede tener cualquier otra comunidad, pero muchos ven el origen del mal de nuestro continente, ¿vale? En esa desorganización y luchas internas. Y les quiero decir, la lucha interna está mal, ¿vale? Aunque dentro de lo que cabe luego aporta soluciones concretas para saber cómo tenemos que organizarnos y no generar muchas más guerras, ¿no? Pero decirles claramente que el origen no está dentro del continente, el origen viene de fuera. Cuando lo entiendan, dejarán de pensar que vamos a cambiar nuestros países con elecciones libres y transparentes, porque muchos viven en ese sueño de Disneylandia. Sí. En plan, tenemos que elegir a un gran dirigente que sea bueno, que el día de mañana tiene que ser una persona que adore a su pueblo
y nos aportará cambios. No tiene absolutamente nada Sí, que sí, ver. tiene que ver, O pero sea, yo pensaba que ibas a ir por otro lado. Tiene que ver, o sea, tiene que pasar eso. Tenemos que tener líderes con virtuosos, más o menos, pero tiene que estar combinado con otra cosa, con que los pueblos entiendan que van a trabajar en esa dirección. Evidentemente, O sea, ahí es donde voy. Ahí sí que estoy contigo. Ahí o sea, es donde voy. Lo que tú dices de los líderes se completa con eso. Que no aparezca el segundo al que le tientan para decirle, te damos a ti el dinero y echamos a tu hermano. Que eso no sea tan fácil. ¿Me entiendes? Que no pase el Sankara. ¿Cómo se llama el segundo de Sankara? El que le echó. Se me escapa el nombre. Bless Compaore. Bless Compaore sí, ese. sí. Es que eso no sea tan fácil. Sí, para concluir, lo que quiero decir, ¿vale? Que el cambio vendrá cuando haya conciencia colectiva. Es decir, el pueblo sabe dónde quiere ir y el líder tiene que seguir lo que quiere el pueblo. Correcto. No de que, bueno, lo ponemos todo en manos de Dios Correcto. y a ver qué hace. Correcto. Y que Ese se es el vaya problema. multiplicando no solo en un país, Claro. sino en dos, tres, cuatro. Exacto. Que haya un bloque. ¿Y Exacto. vosotros creéis que, vale, si esta ruptura, hoy en día, si se provoca esa ruptura entre África y el mundo occidental, ¿quiénes van a... ¿qué parte va a salir de aquí a 6 meses corriendo detrás del otro? Porque mucha gente cree que si África y Occidente si hay una ruptura entre África y Occidente hoy en día, dicen, África en menos de nada va a salir corriendo detrás de Occidente a decirle que necesitamos ayuda. Y también hay otra teoría que dicen, si cogemos ahora mismo África y Europa, cogemos a los europeos, los dejamos en África y los africanos en Europa, las pateras van a salir de Europa hacia África. ¿Qué pensáis? Porque hay esas teorías circulan por ahí, ¿eh? Yo creo que son teorías e ideologías supremacistas. O sea, es decir, como digo, ¿no? Cuando una persona interioriza que su cultura es una subcultura, Sí, ¿vale? claro. Y que ha sido civilizado, ¿vale? Es cuando su mente le lleva a esa dirección. O sea, una persona que tiene claro, ¿vale? Que el africano no es que vaya atrasado, sino que simplemente está viviendo en, ¿cómo lo diría? En un proceso de regresión en su propia historia. Es decir, yo tengo mi historia, ¿vale? Tengo mi paradigma y sé cómo debo funcionar. El africano que ha entendido eso no puede pensar, por ejemplo, lo que más o menos has comentado. Solo el africano que cree que a raíz de encontrarse con el europeo, ¿vale? Le quitaron taparabos y le civilizaron y le dieron una lengua, ¿vale? Solo el africano que cree eso puede pensar eso. El africano que tiene claro, ¿vale? Que debe haber un proceso de renacimiento, ¿vale? Y el africano que ha interiorizado que fuimos la primera, o sea, la primera civilización y que 5.000 años antes de Cristo ya había, ¿vale? Las 42 leyes de la MAD, ¿vale? Es decir, nosotros fuimos la primera civilización del mundo antes de que aparecieran el resto de civilizaciones. Entonces, el africano que entienda eso, ¿vale? Dejará de pensar lo que estás comentando. Es que la gente no llega a entenderlo. Que cuando es que ya hay vídeos, ya hay documentales en YouTube. Ya no hace falta, yo no te voy a decir que vayas a no sé qué biblioteca de no sé dónde. Entras en YouTube, que es gratis. Que tú vas a encontrar ahí que cuando Europa estaba sumida en la Edad Media, bro, en África, en el Imperio del Mali, ya había civilización en plan de que los europeos iban a África a estudiar. Pero allá había una universidad, una de las universidades más grandes de esa época estaba ahí. Timbuktu, en Timbuktu, que suelen hablar de esto, que estaba ahí. Bro, y cuando llegó Europa, bueno, no sé si Francia o quién, y llegaron ahí y intentaron quemar, no sé, había más de 700.000 libros ahí manuscritos que los quemaron. Gracias a Dios se pudieron salvar a 700.000 manuscritos que siguen ahí ahora. No es que estamos hablando de la historia de algo que pasó 3.000 años antes de Cristo. Estos manuscritos siguen ahí y ahora mismo los están digitalizando. Que cuando los europeos llegaron a África, o sea, no íbamos en taparabos, tío. La gente no llega a entender esto, tío. Que son cosas que no teníamos los ojos tapados, ¿entiendes? Porque como el ser humano más rico de toda la historia de la humanidad sigue siendo africano, el Mansa Musa este. ¿Cómo se explica esto? Y vas a decir que esta gente eran unos analfabetos y vivían en las ramas de los árboles. Lo que dices, de ahí viene No tiene sentido. lo que yo comentaba, la teoría del retraso. Es decir, la mayoría de estudiantes de nuestro continente, ¿vale? Siguen dando un gran valor a los diplomas de la escuela occidental.
Y cuando hablo de diplomas, yo no hablo de, ¿cómo lo diría?, de materias prácticas que, digamos, por ejemplo, como la arquitectura, matemáticas. Yo no estoy hablando de eso. O sea, la arquitectura y las matemáticas Hablas no son de humanidades, europeas. ¿no? De lo que conforman el comportamiento Eso, social claro, de la evidentemente, tal cual, ¿sabes, no? Y el hecho de que muchos sigan teniendo esa mente de debo ir a estudiar fuera, debo ir a Harvard y tal y todo eso, quieras o no, cuando terminas de estudiar en esas universidades, solo vas a trabajar en detrimento de tu propia población. Sí, pero también, te programan para destruir a tu propia población. sí, pero es que la solución a eso es bueno, lo que llevamos media tarde diciendo. Si se hubiera hecho mejor, bien organizado a nivel continental, lo que ocurría cuando íbamos a Ghana de uno en uno, así, a estudiar a Ghana, si se organizara a nivel continental bien hecho, no iríamos a Harvard. Ese es el tema. Vale. Bueno, y ahora mismo lo que está pasando en África, ahora mismo, esa revolución que está pasando ahora mismo en África, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo miráis? ¿Lo miráis con esperanza? ¿Lo miráis con sigilo? ¿Lo miráis con duda de vamos a ver qué va a pasar? Porque yo creo que está pasando como lo que pasó en los años 60 con la descolonización, con la independencia. Yo creo que esta misma oleada es lo que está pasando en África ahora mismo y no nos estamos dando cuenta. ¿Me entiendes? No, ¿cómo lo veis? Yo lo miro con esperanza, yo espero, sobre todo espero, por eso he dicho antes lo de que los pueblos los arropen. Cuando surge gente como Ibrahim, como una continuación, porque todo el mundo, tú ves incluso su escenificación, directamente te evoca a Thomas Sankara. Sí. Cuando surge gente así, yo lo que espero, es más, Thomas Sankara y J. Rowling estuvieron a punto de aliarse hasta que se lo cargaron y estropearon ahí aquello. Entonces yo lo que espero, la esperanza que tengo es que primero que se mantengan en el tiempo y que empiecen por pequeñas cosas. Y algo que es importante para mí, que sepan que contribuyen a una obra que aunque ellos no vean terminada, solo tienen que empujar hasta donde puedan. Y en el proceso de empujar hasta donde puedan, que envíen un discurso a la población para generar esta conciencia que está hablando Castro. Es muy importante, parte de lo que dice Castro, estoy de acuerdo en el fondo, pero a lo mejor no en la forma, porque cuando él dice, un individuo se va a Harvard, uno tal, ya, tú tienes que, si tú quieres romper eso, tienes que hacer un programa general para todos. Porque el ejemplo que yo ponía de Ghana no eran mujeres ricas, eran mujeres que venían a Samse, que dice, a ver, ¿cómo sale mi hijo adelante? Si no lo puedo enviar a Estados Unidos, lo mando a Ghana. No lo mandamos a Ghana porque cree que al ser África nos va a ir bien. Lo mandan a Ghana porque no podía enviarlo a Estados Unidos, por decirte algo, ¿me entiendes? Entonces, necesitamos primero que surjan líderes que tengan las visiones. A la gran diferencia de ahora con los años 60 es que mal que bien muchos líderes de esos, incluso los de la tesis que ganaron, que eran los malos, incluso los que no iban con Nkrumah, tenían más conciencia colectiva africana que los de hoy. ¿Te das cuenta? El problema es que África está sembrado de líderes políticos egoístas, corruptos y que no piensan en el interés general. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando de repente surgen 2 o 3, hay que intentar que esos sirvan de ejemplo y sobre todo que cale el mensaje del pueblo. Ahí es donde va a salir el cambio de verdad. Yo creo que en el continente, yo no les llamaría líderes políticos. A estos que están saliendo ahora mismo. No. A los corruptos. Vale. Por favor. No, me refiero los supuestos líderes políticos a nivel interno en diferentes países. Sí. Y para mí, simplemente son fruto, ¿vale?, de lo que ellos también encontraron. ¿Sabes, no? Y yo creo que empezará a haber líderes políticos cuando realmente se emancipen y tengamos esa soberanía a nivel interno. Es cuando realmente porque, fíjate, en nuestro país se estigmatiza a los políticos. Sí. Evidentemente. O sea que se ha interiorizado que un político es una persona que quiere el mal para el país. ¿Sabes, no? Entonces, para mí, simplemente son producto, ¿vale?, de cómo funcionan nuestras sociedades, porque al fin y al cabo siguen siendo plantaciones. Pero no se lo cree todo el mundo en Guinea, ¿eh? Bueno, eso, la gente que tiene razón, pero tiene sus excepciones. ¿Cómo ves un problema. ¿Qué está pasando? Esta alianza, esta nueva oleada de a mí que está a mí me parece bien y se está viendo diferencia. ¿Por qué? Porque me acuerdo de la conferencia de Sarkozy en una universidad en Dakar hace tiempo. Sí.
donde públicamente delante de unos estudiantes universitarios senegaleses decía que África no había pasado la historia y que los africanos viven del fetichismo y que el africano, quieras o no, no es una persona civilizada directamente, ¿vale? Decía Sarkozy. Lo decía directamente delante de ellos y no había reacciones, la gente estaba callada. Pero ahora se está viendo reacciones que ese tipo de discursos ya no se tolera. Sí. O sea, ni una universidad, y no, o sea, no hay ni un solo europeo que se pueda poner hoy en día delante de negros conscientes, ¿vale? Con ese discurso en cualquier universidad. O sea, Africano. le van a tirar piedras directamente. Ahí se nota claramente que está habiendo cambio en el continente a nivel colectivo. Y quieras o no, los líderes se sustentan en base a cómo piensa la población. Es como digo, Al menos debería, ¿no? sí, es así. Lo que va a marcar la diferencia es cuando el pueblo sepa dónde quiere ir. Y no esos fragmentos y pequeñas luchas que hay a nivel interno, porque eso sigue dificultando que podamos avanzar. Por ejemplo, eso a lo mejor lo toquemos en otro podcast, ¿no? Por ejemplo, lo que es Guinea Ecuatorial, podemos ver las diferencias internas, ¿no? Sí. Que si la autodeterminación en la isla de Bioko, la independencia del pueblo de Anobón, las diferencias a nivel regional, ¿no? Es que los de tal, los de Mongomo, no sé qué tal. Por eso digo, al fin y al cabo, como el pueblo, ¿vale? No enfoca sus problemas en una misma dirección, es muy difícil que aunque haya un buen líder, pueda realmente hacer su trabajo, porque el pueblo no sabe exactamente dónde quiere ir. O sea, es lo que a mí se va a llamar neoliberalismo societal. Es decir, cada pueblo, ¿vale? Mira sus intereses personales, ¿vale? En detrimento de los intereses colectivos. Y eso es una debilidad, ¿sabes? Claro. Eso es lo contrario de la tesis de Nkrumah. Claro. Pero eso que dices tú, que dice, si el pueblo no sabe a dónde quiere ir, aunque haya un buen líder, no podrá hacer su trabajo, Nada. se completa con que el trabajo de un buen líder también es generar conciencia en el pueblo. ¿Sabes? Sí, Porque tú eres y- líder básicamente porque tienes dotes que no tiene todo el mundo. ¿Sabes? Tienes creo que que un líder- señalar el camino también. Un líder para mí es un gestor. Para mí un líder no es el salvador de la población. No, Salvador no. ¿Sabes? Pero, Pero tiene que saber, sí, es un gestor que tiene que saber gestionar. claro. Porque, lo que mira, es lo común, el bien común. O sea, de- cuando los ese- tres sabemos dónde queremos ir, ¿vale? Si uno de los tres o viene una cuarta persona a gestionar las cosas del grupo, si se desvía le vamos a poner en Vamos su a poner sitio. en su sitio. Pero es muy difícil que suceda hoy en día en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque el pueblo está completamente fragmentado. Sí, ¿cómo un pueblo puede llegar a saber a dónde quiere ir? Alguien se lo tendrá que enseñar, ¿no? No, pero es lo que yo siempre digo. porque Hay una veces- simbiosis. pero ¿sabes? eso no es trabajo del líder. ¿De quién es? O sea, a Bueno, ver, pero no puede prim- ser trabajo del pueblo. Primero, yo no entiendo líder como una única persona, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir usando la palabra. Yo entiendo líder como un grupo de gente que toma el tiempo y se toma el trabajo de empujar al país en una cierta dirección. Pero todo el mundo en un país no puede ser, yo qué sé, el más brillante, el que Bueno, el que todo ve el mundo lo no claro. puede tener- ¿No es yo así? siempre lo digo, la población en sí, en ningún país del mundo, ni en ninguna sociedad del mundo, ya sea la sociedad occidental, las sociedades más avanzadas, el pueblo en general necesitan un aliciente, algo que les inspire Claro. a creer. pero para... Julius Malema en Sudáfrica, ¿Entiendes? Sí. poco a poco, ese partido, la IFF se llama, ¿no? Ha empezado de así de pequeñito, se ha hecho muy grande porque ese tío ha ido convenciendo a la gente. gente. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir, por ejemplo, si te fijas bien en el inicio de las revueltas y el panafricanismo con los quilombos y luego la revolución de Haití sucesivamente, ¿vale? Era un grupo de africanos que tenía claro su paradigma, no se habían desviado. Encontraron otros esclavos ahí, ¿vale? Que ya estaban sometidos, que muchos habían perdido ya su dirección, o sea, y cómo se organizaban culturalmente. Pero lo que quiero decir, ¿vale? El líder, porque tú lo has dicho también, el líder, o sea, es un conjunto de personas, ¿vale? El gestor es una cosa, pero yo creo que ese proceso se verá cuando haya un trabajo de activismo a nivel general. Por eso, hoy en día, Sí. se ha banalizado lo que es la palabra activista, sobre todo en Guinea, ¿sabes, no? Y eso no se banaliza en los países donde se está viendo actividad, ¿vale? Y donde se materializan las cosas, como el caso porque antes lo hemos comentado, lo del Sahel no es casualidad. No. Que se han levantado un día y han dicho, vale, vamos a hacer Vamos a eso. hacer eso. Claro, es que ha habido, ¿vale? Ha habido activismo desde hace varios años en esos territorios. Y en los países donde no hay activismo,
el pueblo depende de que aparezca un líder. Aparece, exacto. En eso tienes razón. Y a nivel social tiene que haber activismo. Y el activismo es, por ejemplo, yo qué sé, simplemente ese mismo podcast ya es activismo para generar conciencia. ¿Me estás Las llamando convenciones. Sí, lo que se trata es provocar algo, porque Sí. muchos de los que estamos aquí, ¿vale? Sí. Si tenemos conciencia es porque vimos a personas que llevaban tiempo en el activismo, Sí. ¿vale? Y quieras o no, tenían un discurso más pragmático que pudo convencernos en un día concreto. Claro. Es lo que falta hoy en día. Tiene que haber activismo. Claro. Y yo no estoy hablando de política como tal, de crear partidos políticos. No hablo de ese tío eso. al que tú viste y te convenció, si convence a mucha más gente, hace pueblo. De eso se trata. Si no estamos diciendo cosas contrarias, Sí, en pero- realidad. No, sinceramente, es lo que yo creo que siempre lo comentamos, ¿no? En una sociedad, ya esa sociedad puede estar más o menos organizado, lo que sea, pero en una sociedad donde ha pasado un líder como Tomás Sankara, en una sociedad donde ha pasado un líder como el Rowling de Ghana, en una sociedad donde ha pasado como el que tuvieron en Senegal, este país No no, queda igual. puede volver a ir abajo. O sea, a lo mejor no va a ir al cero, ni a menos cero, ¿entiendes? No, y es es que es así. es verdad. O sea, por eso estas cosas, estas revoluciones que veis que están pasando en Senegal, y estas revoluciones no surgen así por así, porque se ha dejado una semilla ahí, que está sembrada ahí, que en cualquier momento va a florecer, ¿entiendes? No. Rollins es un producto de Nkrumah, como del mismo modo que Ibrahim es un producto de Sankara. Por eso el mayor método para adormecer a un pueblo, ¿vale? Es enseñarles que el único método que tienen para prosperar es adular a la persona que está arriba, ¿no? Que oprime a la población. En los pueblos donde sucede eso no puede haber activismo, o sea, líderes puede haber en la sombra, sí que hay, ¿vale? Pero ese activismo público, porque es muy difícil en un pueblo donde no hay debate, porque fíjate, en los pueblos donde no hay debate, las personas cuando tienen una idea contraria a lo que uno piensa, directamente esa persona pasa a ser tu enemigo. Correcto. Y debemos entender que no todos vamos a pensar igual. Y las personas, yo creo que las personas más conscientes y más inteligentes son las que han entendido que evidentemente como ciudadanos podemos enfocar nuestros problemas en una misma dirección, pero podemos pensar diferente en ciertos puntos. Y hay que Podemos saber pensar convivir con eso, diferentes y caminar juntos. evidentemente. ¿Eh? De hecho, a mí me pasa que yo cuando coincido 2 o 3 veces con alguien, la cuarta ya no me gusta. Aquí Esto está es un, fallando. esto es un algo. problema, o sea que no Aquí podemos está estar de fallando acuerdo algo. en todo, No. ¿vale? Porque hay personas así, o sea, podéis coincidir en un 90% de cosas, pero a la mínima que no coincidáis en algo, esa persona ya es tu enemigo. Te convierte en enemigo, sí. Es increíble. Nos pasa. Estamos educados Sí. en un criticismo absoluto. Vemos una cosa, que están cosas que están pasando en África y cosas que ya los líderes anteriores que hemos comentado antes ya querían implantar ahí. Ibrahim Traoré acaba de, bueno, yo no he contrastado la noticia, pero se ve que ahora mismo ha reducido a los cargos políticos el salario al 30%, ha reducido un 30% de su salario para subir un 40%, para subir un 50% a los trabajadores. Normal, son cosas que Tomás Sankara ya quería implementar ahí, sí. El nuevo presidente de Senegal ya ha cogido los acuerdos que tenían con los pescadores, los buques pesqueros de España o Occidente, ha cogido los acuerdos y han dicho, vamos a reestructurar, vamos a revisar todo esto. Estas cosas son las cosas que nos pasan. Por ejemplo, tú vas a ver ¿entiendes, no? Perfecto. Ahora mismo, ¿qué les diríais? Quiero empezar por esos líderes, esos nuevos líderes que están surgiendo ahora mismo en África y a los países, esos países que todavía están ahí, que no están haciendo nada, que están a la sombra, no sé si especulando, si esperando qué va a pasar ahí ahora mismo en el Senegal y todo esto para luego unirse. Esos países que están ahí, que no están haciendo nada, ¿qué les diríais a esos países? Pero primero quería preguntar, ¿qué es lo que les diríais a esos líderes que están ahora mismo surgiendo? ¿Qué les diríais, qué consejo les daríais para que no vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron los que ya trataron el tema de la descolonización? Castro, voy a empezar contigo. Sí, lo que les diría es que se mantengan firmes, ¿vale? No se fíen de nadie, porque así debería ser, porque al fin y al cabo muchos de los que acabaron mal es porque fueron demasiado bondadosos, o sea, es que se fiaban bastante,
Porque al fin y al cabo es como dicen, ¿no? Que cada ladrón juzga según su condición. Eran tan buenos que pensaban que todo el que les rodeaba tenía la misma mentalidad que ellos. O sea, yo lo que les diría es que, o sea, tengan más ojo, miren un poco alrededor y que entiendan que hay muchos blés con ahora y seguirá habiendo, porque al fin y al cabo esa inestabilidad viene de antaño. Siempre habrá esa inestabilidad social porque hay muchos africanos que están dispuestos a vender el continente a cambio de un par de euros, ¿sabes, no? Y quieras o no, es como, repito, es una mentalidad que viene y tiene su raíz en el traumatismo postcolonial en el que viven muchos hoy en día. Lo que les diría es que se mantengan firmes. Yo veo que tienen las ideas claras, no son ambiguos, saben lo que quieren, la emancipación del continente, recuperar lo que es a nivel territorial, echar a todas esas bases militares, quitarles de ahí, ¿vale? Porque no aportan nada, así de simple. Y han entendido que Occidente es un enemigo del continente africano. Han entendido lo que siempre digo, que los blancos por su paradigma y los negros africanos y los negros en general no van a poder cohabitar nunca, ¿vale?, con los europeos, porque los europeos no han sido educados para tratarnos de tú a tú. O sea que eso lo debe entender cualquier africano, y una vez que lo entienda, ¿vale?, sabrá exactamente a dónde quiere ir. Mientras muchos sigan teniendo esa mentalidad universalista, pensando de que todos cabemos, como digo siempre, no nos vamos a llevar bien, vamos a comerciar entre... No, o sea que eso, aquí no hay ni comercio ni nada que valga. Primero ruptura, como hablamos al principio, y luego, si quieren, cuando tengamos estabilidad, podrán venir a negociar, porque al fin y al cabo van a pasar hambre, y ellos lo saben, y esto funciona así. ¿Qué les dirías a esos países que ahora mismo todavía se mantienen ahí, que no parece ser que esto no va con ellos? Sí, bueno, en esos países veo también movimientos, ¿vale? Grupos que tienen claro que también los líderes en sus países deberían adoptar la mentalidad de Assimi Goïta y compañía, ¿vale? Lo que les diría es simplemente que lean la Carta del Imperialismo y que entiendan que la comunidad internacional no existe, ¿vale? El FMI y compañía y todo lo demás no van a aportar absolutamente nada, ¿vale? Nada de prosperidad a nuestros países, ¿vale? Es que sigan soñando con los angelitos, pero eso no va a suceder nunca. Y el tiempo nos ha dado la razón. Si siguen ahí siendo espectadores, ¿vale?, de sus propias vidas en vez de ser actores, no va a cambiar absolutamente nada. Repito, el tiempo nos ha demostrado claramente lo que hay. Muchos llevan 600 años esperando un cambio milagroso que va a caer el cielo, y eso no va a caer nunca. O sea, ruptura total con Occidente, adoptar el método Ibrahim Traoré y compañía para que el continente africano pueda ser próspero. Si esto no sucede, no habrá ni un solo cambio, no veremos ni un cambio en el continente africano. Schuster. A los que ya lo están haciendo, los Burkina, los Níger, los Mali, yo les diría primero claridad de ideas, que tengan claridad de ideas, por decirlo de otra forma, que rescaten el pensamiento que lideraba Nkrumah de hay que avanzar hacia una África más unida, misma moneda, mismo ejército, mismo gobierno, mismas fronteras exteriores. Y aparte de claridad de ideas, claridad ideológica, aparte de la claridad ideológica, que trabajen mucho el tema transparencia, porque es algo que nos afecta en el sentido de que cuanto más claros sean con el pueblo, más confianza van a generar. Y yo sospecho que uno de los, si no el principal, al menos uno de sus principales activos es la confianza del pueblo. ¿Entiendes? Eso no digo que lo va a eliminar para siempre, pero reduce el riesgo de lo que tantas veces ha demostrado nuestra historia, que parece que hay un Mobutu para cada Lumumba, que hay un Blaise Compaoré para cada Sankara, ¿no? Entonces, cuando el pueblo está claramente detrás, seguramente no lo elimina, pero reduce ese riesgo de que aparezca. Al menos tienen más cuidado de aparecer. Entonces, esa confianza que la trasladen al pueblo a través de su claridad ideológica y a través también de sus políticas, como has comentado tú antes, que hace el Ibrahim Traoré. Lo tercero es que seguro que van a haber diferencias. Han hecho una pequeña alianza y no van a estar de acuerdo en todo. No pasa nada, es lo normal. Es lo normal. Pero que las diferencias no distraigan el caminar juntos. Y que todo se pueda arreglar conversando, pactando, y que la idea que gane sea la que sirve al mejor interés de todos.
y que también hagan un cierto trabajo. Claro, los pioneros tienen esta, digamos, esta pequeña losa encima de que ellos tienen que ir abriendo el camino, que luego sigan los que vienen detrás, y que hagan una cierta labor de conquista para los países, como le llamas tú, espectadores. Y también pasa una cosa, cuando se vaya viendo que esta pequeña alianza funciona, otros países se van a ir uniendo, va a generar confianza. Estoy pensando ahora quizás en Kenia, en Etiopía, posiblemente Ghana, que tengo un poco de esperanza. Estoy pensando un poco en esos y espero que sí, y que esto ya es un poco más a futuro, cuando esté eso un poco más asentado, que favorezcan la emergencia de líderes de este perfil en otros países africanos también, que jueguen a favor de eso. Creo que también sería importante, y creo que poco a poco se irá consiguiendo. Y lo que he dicho antes, que sepan que ellos están empujando una tarea que seguramente no van a ver finalizada, que es así, que es lo normal, y que eso les obliga a que en el proceso vayan cultivando futuros liderazgos. Al Traoré de dentro de 20 años hay que irle preparando ya, también, ¿entiendes? Un poco eso sería el mensaje. Perfecto, yo creo que para concluir todo eso, lo único que os quiero decir a la gente esta, que no creéis, la gente, los africanos, que no creéis en vuestro continente, que no creéis en África, ya lo dijo Macron hace poco en uno de los discursos que hizo, y dijo algo así como: señores, África ya se ha ido. África ya se ha ido. Esta gente ya tiene miedo porque saben que África ya se ha ido, porque están viendo lo que está pasando en África ahora mismo. Muchos de nosotros vivimos fuera de la realidad de lo que está pasando en África. No lo sabemos realmente. Y Macron ya lo dijo, África ya se ha ido. Así que los que queréis atrás, los que creáis que África sigue siendo lo que era antes, estáis viviendo, no sé si en Júpiter o en no sé dónde estáis viviendo, pero África ya se ha ido. Nosotros seguimos aquí, Grancas. vamos a seguir metiéndole caña a esta gente. Poco a poco, yo creo que estamos en un buen camino. Vamos haciendo eso poco a poco. Otro día más y mejor. Vamos a traer más temas, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os ha gustado el vídeo, pues compartirlo, comentar, dejar vuestros comentarios aquí. Nosotros hemos dado nuestros puntos de vista, vosotros tenéis la posibilidad de dar vuestro punto de vista, dejar vuestro punto de vista ahí en los comentarios, compartir el vídeo, suscribiros al canal para que esto siga creciendo y que más gente siga viendo esto y que nosotros sigamos grabando esto. Si no os ha gustado, también comentar que no me ha gustado, pero comenta, ¿vale? Así que no cuesta nada. A propositivo siempre. Chao.